Vamos a revisar las medidas que necesitamos para elaborar nuestro patrón base para blusa. Entonces analizamos nuestro cuadro de tallas, lo resaltamos para identificar. Tenemos de los anchos en el orden que lo necesitamos en nuestro cuerpo. Entonces, ancho de espalda, ¿por qué el ancho de espalda? De hueso a acromio, pasando por detrás por la séptima cervical, nosotros medimos por detrás así. Y como vamos a trazar la mitad de nuestro patrón, ¿verdad? Vamos a necesitar esa medida tanto para adelante como para atrás, el ancho de espalda. El ancho de pecho, que es esta línea que tenemos acá, aquí arriba en el cuerpo, ustedes la tomaron de esta manera, el ancho de pecho. La separación de busto, de pezón a pezón. El ancho de hombro, aquí, de huesito acromio hasta el nacimiento del cuello, el ancho de hombro. Ahora los contornos. ¿Cuáles son los contornos que nosotros necesitamos en este caso para trazar nuestro patrón? Necesitamos el contorno de busto. Ustedes lo toman así en forma circular, el contorno de cintura y el contorno de cadera. Y de la misma manera como ustedes lo trazan, se ubican en esas líneas. Si es el contorno de busto, ¿en cuál línea lo voy a ubicar? En el contorno lo mido, la cuarta parte, y luego en la línea de profundidad de 6 a la altura del busto. La línea de cintura, ahí mido el contorno de cintura, y en mi línea de cadera, mi contorno de cadera. Esas son las líneas que vamos a utilizar. Entonces, contorno de busto, contorno de cintura, contorno de cadera, la cuarta parte. Los anchos se les saca la mitad. Los largos quedan igual. ¿Cuáles son los largos? El largo de talle delantero o largo de talle frente. Igual como usted lo toma en el cuerpo. Hombro, pezón, cintura. La altura de cadera, de la cintura hasta donde está nuestra parte más prominente de la nalga, en la cadera, se tiene que mirar por el costado. Y en nuestro cuadro de tallas, pues ya viene la medida. La altura de busto, del hombro hasta el pezón. El radio del pezón hasta el nacimiento del busto. Este sería mi radio. Y el largo de profundidad de pinza, que es la pinza que usted va a realizar aquí. Y también tiene una proporción, una medida, según el cuadro de tallas. Entonces, eso es lo primero que usted tiene que analizar. Analizar el cuerpo, como usted ya hizo laboratorio de toma de medidas. Ahora identifica las tallas, cuáles son las medidas que necesitamos, las subrayamos y aquí vamos a sacar las fórmulas que necesitamos. Los anchos a la mitad, los contornos en cuarta parte y los largos quedan igual. Vamos a proceder a elaborar nuestro básico para la blusa. Entonces, vamos a trazar una línea paralela siempre a nuestro papel. Lo más larga, pensando que estamos desde el hombro hasta la altura de cadera. Trazamos una línea larga y siempre las cuadramos en la parte superior. Entonces, acá en la parte superior es cuadrar, es hacer que me coincida esta línea con un ángulo de 90 grados. Si yo mido aquí con un transportador, aquí deben de haber 90 grados. Entonces vamos a medir igualito como está en el cuerpo en el ejercicio que ustedes tienen allá de las medidas, de las proporciones, cómo se hizo para trabajar. Acá lo tenemos. Entonces, ¿qué línea la que vamos a trazar? Esta línea, toda esta línea la acabamos de trazar, que se llama centro-frente. Ese centro-frente, y tracé mi línea superior. Ese es el primer paso, ya lo tengo listo. Cuando ya yo hago eso, voy a medir mi largo de talle delantero desde la línea origen y voy a medir allí la altura de cadera de una vez. Recuerden que este patrón sale con costuras, entonces largo de talle delantero más costura y enseguida obtengo mi línea de cintura. Eso fue lo que se hizo en el patrón. Estamos haciendo esta primera, aquí y esta, por eso es cuadro. De ahí para abajo voy a medir mi altura de cadera y obtengo mi línea de cadera. Entonces voy a medir mi altura de cadera y aprovecho y de una vez le doy los 2 centímetros de costura que por lo general se manejan para este tipo de blusas. Puedo escuadrar haciendo ángulos o puedo escuadrar con mi regla mágica. Aquí, como son 2 líneas, de una vez trazo las 2. Entonces de esta manera ya tengo mi línea superior de ángulo, mi línea de cintura, mi línea de cadera y mi línea de dobladillo. Aquí dimos 2 centímetros para dobladillo. Ahora procedemos a marcar por la parte superior el ancho de espalda más 1 centímetro de costura. Ya saben que el ancho de espalda se divide en 2, más 1 de costura y hacia abajo escuadramos. ¿Qué vamos a medir hacia abajo? Mi caída de hombro constante, que para este caso siempre va a ser 4 centímetros. Entonces yo marco donde tengo mis 4 centímetros constantes para todas las tallas de caída de hombro. En diagonal que se estrelle con la línea principal, porque mire cómo va en el hombro. Ya hice esto, bajé los 4 centímetros de caída de hombro y hallé mi acromio. Ahora en diagonal, igualito como está mi cuerpo, lo voy a medir acá. Eso es lo que estoy haciendo. Esta medida la estoy trazando acá y mido mi hombro, mi ancho de hombro, que ustedes lo tienen allá en el cuadro de tallas. Inmediatamente donde se estrelle con la línea superior primerita que tracé, eso es mi ancho de hombro. Acabo de trazar esta línea. Inmediatamente obtengo una medida que se va a llamar escote horizontal. Estoy obteniendo esta partecita que está acá, que se va a llamar escote
horizontal. A ese escote horizontal le voy a sumar 2 centímetros y obtengo mi escote vertical para poder hacer esto. Entonces, esta medida ancha le sumo 2 y obtengo esta vertical. Inmediatamente mido cuánto tengo y le sumo 2 a esa medida. Y ahí escuadro. ¿Qué fue lo que obtuve? Mi escote vertical. Acá puedo hacer, si deseo, una cajita y enseguida le marco del hombro a la cintura una línea guía para trazar mi escote. Entonces, ¿qué fue lo que trazamos? Esta línea y esta línea. Y le estamos trazando una línea guía para que ese escote no me quede salido y no me quede tan revocado o tan inclinado. De esta manera, yo empiezo a trazar todas mis líneas que necesito. ¿Cuál es la siguiente? La línea de pecho. ¿De dónde sale? Del hombro hacia abajo. Voy a bajar una constante para todas las tallas de 13 centímetros, tanto en delantero como en espalda. Entonces, por aquí, por el centro, frente, voy a marcar 13 centímetros y escuadro. ¿Cómo se llama esta línea? Es esta, mi línea de pecho. Inmediatamente que yo la encuentro se llama mi línea de pecho. ¿De dónde salió? Del origen hacia abajo, por centro frente, bajo 13 centímetros. Ahora, para hallar la siguiente línea en el cuerpo, que es mi línea de profundidad de sisa, donde luego mido mi busto. Esa línea, para hallarla, de la caída de hombro, bajo una formulita que ustedes se van a aprender: la mitad del ancho de espalda menos 2 centímetros. Entonces, la medida de ancho de espalda que ustedes tengan allá, le quitan 2 centímetros y eso es lo que van a bajar por el hombro y ubican dónde va a quedar. Para este caso, al ancho de espalda le quito, por ejemplo, tengo ancho de espalda 17 para esta talla, menos 2 serían 15. Ubico dónde está, inmediatamente escuadro y hago una línea. Ahí está. Ya esta se llama profundidad de sisa. En ese punto ya tenemos hombro, escote vertical, pecho, profundidad de sisa, cintura y cadera. Ya tenemos todas esas líneas. Ahora vamos a trazar mi escote. Para hacerlo, voy con mi curva sisómetro o con mi 6 o mi curva francesa. Lo ubico de esta manera, siempre pensando que me quede en todos los centros que yo maneje. Tengo que tener siempre una línea de respeto. ¿Por qué? Porque siempre esta línea va a ser centro doble. Entonces la idea es que cuando yo lo saque con doblez de tela aquí, él tenga acá siempre recto, que no haya ningún pico. Entonces, respetando mi línea del molde, que es esta, mi centro frente, voy a ubicarlo y que muera siempre en una recta. Ahí está. De esta manera yo ubico mi sisómetro, por la parte que sea más fácil de que me quede la forma perfecta. Ahora vamos a empezar a medir los anchos. Si esta es mi línea de pecho y yo la tomé así a lo ancho, como la tengo acá en la imagen, yo la tomé de la comisura axilar hasta la otra comisura axilar y necesito la mitad, porque mire que yo ya estoy trazando la mitad. Y en los contornos la cuarta, porque estoy haciendo la cuarta parte. 1, 2, por detrás en la espalda 3 y 4. Esa es la razón. Entonces, en el pecho, ¿qué voy a medir? La mitad de ancho de pecho más 1 centímetro de costura. Ubico dónde está. En la sisa, ¿qué voy a medir? El contorno de busto. En mi profundidad de sisa voy a medir mi contorno de busto, porque ahí fue donde yo lo tomé, a la altura del pezón. Contorno de busto, y le doy de una vez 1 centímetro de costura y ubico el punto donde me da. ¿Qué es lo ideal? Que yo escuadre, ¿cierto? Para que me quede mejor hechecito. Casi siempre uno escuadra acá y hace también como un cajoncito para ubicar. Mire que el pecho por lo general no se me debe pasar de acá, pero me puede dar un poquito más adentro según el tallaje. Ahora, por la parte que yo le vea que tiene más barriguita, que está con más volumen en el sisómetro, esa es la parte que yo voy a utilizar para trazar mi sisa. Entonces, de esta manera yo lo ubico. Igual siempre me tiene que quedar acá una parte recta y él casa perfecto. En un solo tiempo usted tiene que trazar las líneas hombro, pecho y busto, quedándole de esta manera. Ahora en la cintura, ¿qué vamos a medir en la cintura? La cuarta parte de la cintura más 3 para pinza más 2 para costura. En este caso marcamos y ya sabemos que ahí está incluida la cintura. ¿Por qué? Porque nosotros acá no somos rectos. Si yo lo dejo así, me va a quedar así el patrón, pero yo necesito darle esta entrada acá porque mi cintura necesita tener un volumen para yo recoger en la cintura. Por eso yo le hago acá una pinza para sentar y llamar al cuerpo y hacerlo que orme y me quede esta formita. Cintura, cadera y arriba busto. Entonces, para manejar esto, que es asentar o darle volumen o entallar, para eso es esa pinza de 3 centímetros. Listo. Y en la cadera, ¿qué voy a medir? Ya sé que esta es mi línea de cintura, ya sé que esta es mi línea de cadera y este es mi bajo, ¿sí? O dobladillo. Entonces, en la cadera, ¿qué voy a medir? En las dos líneas voy a medir la cuarta parte de contorno de cadera. En este caso son 23 más 1, 24, igualito abajo, 24. Y esta la trazo con curva de cadera de la siguiente manera, con la parte menos inclinada, que no me quede tan curva. Y esta
barrita. Ya tenemos la línea de cadera y mi parte de acá. Ahora acá voy a trazar mi línea de costado provisionalmente porque necesito hallar las pinzas. ¿Qué me falta medir? La altura de busto. ¿Cómo se traza la altura de busto? Ustedes ya lo tienen claro. Del hombro pasando por el pezón. Esa es mi altura de busto. Igualito lo voy a hacer acá en el patrón. Del hombro bajo la altura de busto y le mido o le agrego 1 centímetro. Entonces de arriba del hombro le mido y ubico un punto donde está. Y a lo ancho, estamos diciendo que aquí yo medí mi altura de busto. Ya estoy ubicando el pezón. Pero a lo ancho yo tengo que tener en cuenta que necesito la mitad, porque yo lo mido así, el radio bajando y la separación de busto a lo ancho. Y estoy haciendo la mitad, por eso es que ya ubiqué dónde está mi pezón. Ahora necesito qué espacio le voy a dar acá. De la misma manera lo proyecto en la cintura y de la misma manera la profundidad de pinza. O sea que del centro frente hacia el costado yo voy a medir en 3 puntos la mitad de separación de busto, en profundidad de sisa en cintura y en profundidad o altura o largo de pinza. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces me dice que mi separación de busto para esta talla yo la tengo de mitad 8.75. Entonces más o menos por aquí ya me queda es cuadradito y ya sé que la tengo. Esa medida la proyecto hacia el costado de una vez porque la necesito. Entonces escuadro, ya la ubiqué donde estaba y la proyecto hacia el costado. Y aquí ya ubiqué mi punto de mi pezón. De la misma manera proyecto y escuadro a cintura y proyecto y escuadro hacia abajo. Ahí ya me quedó en cintura. Y de la cintura para abajo, ¿qué vamos a medir? Pues el largo de la profundidad de pinza o altura de pinza, que muchos lo llaman así. Entonces largo de pinza para esta talla sería acá. Y en la cintura, porque estamos diciendo que en la línea de cintura yo le di 3 centímetros para la pinza, pues necesito ubicarlos. Aquí es donde se ubican del pezón, la profundidad aquí de mi pinza, el ancho de mi pinza, yo dije que es de 3, o sea que para el lado y lado tengo que medir 1.5 y 1.5. Esto es para tallas y lo llevo hasta arriba. Y acá abajo en la profundidad hago mi pinza. Ahí ya tengo mi patrón. ¿Qué me falta? Por los costados, debido a la diferencia de los talles, por los costados, acá por delante tenemos este volumen en el talle. Digamos que aquí está el hombro, pezón, cintura, pero en la espalda ya somos más rectos. Entonces, hombro, omoplatos, cintura. Hay una diferencia. ¿Por qué? Porque el volumen del busto me aumenta en el delantero y hace que los talles sean diferentes. Si yo lo dejo así, en el costado no me va a coincidir porque aquí hay un volumen. Aquí habría un volumen que tengo que reducirlo ahí mismo donde está el volumen. Entonces, en esta parte es donde yo voy a quitar esa diferencia de talles. En este caso, para este cuerpo, entonces tenemos una diferencia de talles. El talle frente me mide 44 y el talle atrás o talle espalda, talle frente 44 y talle atrás 42. Entonces 44 menos 42 da 2 centímetros. O sea que esta es la profundidad o el ancho de mi pinza para el costado. Siempre va a ser así. ¿Cuál es la fórmula? Talle frente menos talle atrás o talle espalda es igual al ancho de mi pinza en el costado. Entonces, ¿cómo la ubico? De mi línea proyectada hacia el costado hacia abajo, mido los centímetros que me indiquen la diferencia. Ojo, si es sobre medidas, por mucho hasta 5 centímetros. Por tallas, pues sí, ya tenemos que solamente en este caso, para este cuadro de tallas, me da 2 centímetros. Le marco la mitad para que me quede de una vez y las proyecto hacia el pezón. De esa manera yo ya tracé esta pinza que necesito acá. Entonces, según esto, ya tengo escote, hombro, sisa, costado y centro frente. Línea de pecho, profundidad de sisa, línea de cintura, línea de cadera. Tengo la pinza de costado, que es esta, y tengo mi pinza de cintura. Este patrón es la cuarta parte de mi modelo. Vamos a trazar nuestro radio. Para trazar nuestro radio, yo miro cuál es la altura del radio. Miren, esto es lo que yo tengo que trazar, todo este círculo. Y ya sé que del pezón al nacimiento del busto se llama radio. ¿Para qué lo necesito? Pues para poder proyectar escotes, poder hacer copas, poder hacer asentamientos, poder hacer cortes, todo lo que se necesita en el patronaje. Entonces, en el radio, ustedes lo van a trazar hacia arriba y hacia abajo. Entonces, de una vez, en este caso, por ejemplo, es 6.5. Entonces, aquí marco los 6.5. Más 6.5 pues serían 13. Si yo mido, acá tengo 6.5, acá tengo 6.5. Para hacer el círculo más fácil, le voy a ir dando vueltas como eje los 6.5. 6.5, 13, 6.5, 13, 6.5, 13, 6.5, 13, 6.5, 13 y aquí por último
6.5 por acá, 13 por acá, y ahí hago un círculo perfecto. Los que tienen compás, pues de una vez le ponen el ancho del compás y hacen todo el círculo haciendo eje en el pezón. Ese es mi radio. Para elaborar el patrón base de nuestra blusa necesitamos las mismas medidas que tenemos en nuestro cuadro de tallas, que ya las subrayamos, ya las miramos y ya sabemos cuáles son. ¿Cuál es la que no hemos apuntado que nos falta? El talle atrás. En este caso, para este tallaje es de 42, el talle atrás o el talle espalda. ¿Cuál es la diferencia entre el talle atrás y el centro atrás? Ojo con eso. El talle atrás es esta medida. Talle atrás, hombro, cintura. Y centro atrás es desde la séptima cervical por toda la columna vertebral hasta la cintura. Son muy diferentes. Igual pasa en el delantero. Centro frente, desde el nacimiento del esternón derechito por todo el centro hasta la cintura. Centro frente y talle delantero, nacimiento del hombro, pezón, cintura. Son muy diferentes para que no se confundan. En este caso vamos a requerir es el talle atrás. Para este tallaje son 42. Vamos a manejar las mismas líneas, todas las mismas líneas. La línea origen, la línea de pecho, la línea de busto, la línea de cintura y la línea de cadera. Lo único que yo no tengo atrás es busto, por eso no manejo ni pinza de costado ni manejo radio. Para corregir mi pinza de costado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a recortar la pinza para verificar luego que con el delantero me quede todo bien. Entonces la bajo, la hago coincidir con la otra línea y ahí sí, nuevamente trazo mi costado de esta manera. Esta sí es mi línea de costado. Mire todo el espacio que yo le estoy negando. Cuando la pinza usted no la ve en la prenda es porque se cerró. Si va confeccionada, entonces va así, abierta. Mire todo el espacio. Cuando yo cierro la pinza se pierde. Cuando la pinza va en la prenda, tengo que separarla mínimo unos 4 centímetros, 5 centímetros, y ahí sí se confecciona. Lo mismo por la parte de acá. Cuando yo la voy a confeccionar, la tengo que dejar unos 4 o 5 centímetros más abajo del radio. No puedo armar una pinza que me llegue hasta arriba, no se puede. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy haciendo, por decir algo, esto es una blusa. Entonces, en el diseño, yo digo que la estoy observando. O sea, que yo la confeccioné. De esta manera la voy a ver. Y la de abajo la voy a ver así. La de la cintura. O sea, que me va a quedar formando si yo la estoy confeccionando en la tela. Entonces, no puedo llevarla hasta el pezón, no. Ni esta hasta el pezón. No, no la puedo hacer así. Mire, si yo la hago así, mire cómo me va a quedar eso. Acá se va a formar un pico y se va a ver desastrosa la prenda. No se puede. Así no debe quedar. La manera correcta de hacerla es para un diseño que me quede entallado. Entonces, separado del pezón, todo esto, aquí abajo, aquí abajo. ¿Qué quiere decir? Que tengo que trazar nuevamente la pinza. Esta sería mi pinza para hacer un tipo de blusa así. Y la de costado, lo mismo. Para dejar respetando. O la puedo trazar desde acá. A donde quiero yo dirigir mi pinza. Todo esto sería mi pinza. Vamos a elaborar nuestra espalda. En este momento estamos trazando las líneas guías, una línea vertical y una línea horizontal haciendo ángulo de 90 grados, como lo hicimos en nuestro patrón delantero. Vamos a revisar las medidas. Estamos haciendo esta línea de centro y ya hicimos la de la línea superior. Recuerden que son las mismas líneas, todas iguales que en el delantero. Para seguir avanzando, vamos a medir por la línea principal, vamos a medir allí la mitad de ancho de espalda más 1. Recuerde que sale de una vez con costura. Y escuadramos y bajamos de una vez los 4 centímetros constantes de caída de hombro.
igual como hicimos en el delantero, se hace en la espalda. Tenemos que respetar el mismo ancho para que nos coincida por hombros. Enseguida vamos a medir la línea del talle. Entonces, talle atrás o talle de espalda más 1 centímetro y obtengo cintura, y de cintura para abajo la altura de cadera de una vez más los 2 centímetros de dobladillo. Recuerda que estamos haciendo es una blusa. Escuadramos la línea de cadera, la línea de dobladillo y escuadramos de una vez nuestra línea de cintura. Estamos haciendo todas las líneas para luego medir allí. Por el centro frente bajamos los 13 centímetros constantes, igualito como lo hicimos en nuestro patrón delantero. Por el centro frente vamos a bajar, y por el lado donde bajamos los 4 centímetros en nuestra línea de ancho de espalda, la misma fórmula que hicimos en el delantero. Recuerden que bajamos mitad ancho de espalda menos 2 y obtenemos nuestra línea principal. Todo igualito que en el delantero. 4 para caída de hombro, mitad ancho de espalda menos 2, los 13. Y tenemos nuestras líneas ya listas. El hombro se traza igual, de los 4 de caída de hombro en diagonal hacia arriba, que coincida con la línea principal. Inmediatamente ahí trazamos el hombro y obtenemos la medida del escote horizontal. En nuestro escote horizontal bajamos para el vertical en la espalda solamente 2 centímetros. Siempre para todas las tallas y todos los cuerpos. Y escuadramos esa medida y hacemos una caja. En ese rectángulo que acabamos de trazar vamos a hacer lo mismo con la línea de ancho de espalda más 1, la proyectamos hasta la línea de profundidad de sisa para tener una línea guía. Entonces en este momento tenemos la línea de media espalda, profundidad de sisa, cintura, cadera y bajo o ruedo donde hicimos nuestro dobladillo. Todas las líneas se asemejan excepto la del talle. Ahí están las dos líneas y vemos la diferencia que es la pinza de costado. Por eso nos queda más arriba. Vamos a entrar por la línea de media espalda, medio centímetro. Es la misma línea. Y en el busto la cuarta de busto más 1 de costura. En la línea de profundidad de sisa siempre vamos a hacer lo mismo. En la línea de cintura, 1/4 de contorno de cintura más 3 de pinza más costura, y en cadera 1/4 de cadera más costura. Estamos marcando nuevamente las líneas principales que tenemos, todas las mismas de nuestro delantero. Y en los contornos trazamos las cuartas partes. Estamos haciendo la cuarta parte de nuestra espalda. Ahora vamos a trazar nuestra sisa con el sisómetro. Igual, en un solo tiempo hacemos coincidir todas las líneas. Vamos a elaborar entonces nuestro básico de la espalda. Trazamos nuestra línea vertical, nuestra línea horizontal y escuadramos siempre con nuestra línea, que nos quede un ángulo de 90 grados, y verificamos nuestras líneas. Todo lo mismo, las medidas son las de nuestro delantero. La única diferencia es el talle atrás, que es lo que no tenemos. A ese talle le vamos a sumar 1 centímetro de costura. También le dicen talle espalda o talle atrás. Entonces vamos a medir por la vertical, bajando desde el origen, el talle atrás más 1 centímetro. Marcamos, y de ahí que ya obtengo mi línea de cintura hacia abajo, mido la altura de cadera y de una vez le doy 2 centímetros
para el dobladillo. Nos queda de esa manera de una vez. Listo, y escuadramos. Me queda la línea de cadera, la línea de cintura y la línea de dobladillo. Tenemos nuestras líneas iguales que en la línea del delantero, la línea de bajo o ruedo. Ya sabemos y vamos marcando de una vez para ir identificando los nombres de cada una de mis líneas. Sabemos que por el centro atrás bajamos talle y de la cintura para abajo bajamos altura de cadera y en la parte superior vamos a medir la mitad de ancho de espalda más 1. En ese punto marcamos, igual que en el delantero, procedemos a bajar 4 centímetros constantes para todas las tallas y para todos los cuerpos. Escuadramos y vamos marcando lo que estamos haciendo solamente cuando estamos aprendiendo. Ya cuando hacemos tallas para interpretar o los básicos, pasar a cartulina, no es necesario escribir toda esta información, solamente es para el ejercicio de iniciar el proceso de aprendizaje. En diagonal vamos a medir el ancho de hombro desde los 4 de caída de hombro que se estrelle con la línea de origen y bajando escuadramos 2 centímetros. Recuerden que cuando yo trazo la línea de hombro obtengo mi escote horizontal por el centro frente bajo, 2 centímetros constantes para todas las tallas y todos los cuerpos, y por el costado en este punto hacemos una cajita para poder hacer bien nuestro escote. Igual la línea de espalda la prolongamos hacia abajo por el centro. Recuerde que bajamos constante 13 centímetros y escuadramos. ¿Cómo lo escuadramos? Hacia el costado. 13 centímetros constantes para todas las tallas y todos los cuerpos para hallar nuestra línea de media espalda. Escuadro y vamos a marcar de una vez el proceso que estoy haciendo. De los 4 centímetros de caída de hombro hacia abajo medimos la mitad de ancho de espalda menos 2 y hallamos nuestra línea de profundidad de sisa y escuadramos desde el centro atrás hacia el costado. Si esa es mi línea de profundidad de sisa, ¿qué vamos a medir allí? Nuestro contorno de busto, la cuarta parte de contorno de busto más costura. Eso es lo que nosotros vamos a medir en esta línea, igualito como lo hicimos en el delantero, es la misma medida. ¿Qué es lo que cambia? Que en la línea de media espalda entramos medio centímetro y en la línea de profundidad de sisa la cuarta de busto más 1 centímetro de costura. Siempre tenemos que tener las tallas a la mano para verificar. Sisómetro vamos a trazar en un solo tiempo la línea de sisa uniendo hombro, media espalda donde entramos medio y la profundidad de sisa. El escote igual, ubicamos nuestra regla que siempre muera en una línea recta donde tiene el centro doble. Trazamos la semicurva y ya tenemos nuestra línea de escote y nuestra línea de sisa.
En la cintura y en la cadera hacemos lo mismo que hicimos en el delantero. Cuarta de cintura, más 3 para pinza, más 1 para costura. Así es para todas las tallas. Y marco la medida conforme a la talla que usted esté realizando. Trazo en línea recta 1 profundidad de sisa con cintura y hallo la línea de mi costado. Para la línea de cadera voy a medir la cuarta de cadera más costura, tanto en la línea de bajo como en la línea de cadera. Recuerde que tiene dobladillo 2 centímetros. Verificamos cuál es la medida y trazamos marcando para luego proceder a trazar esa línea con mi curva de cadera por la parte menos inclinada, que no me quede esa curva tan entrada. Entonces en este momento ya tengo listo mi básico con todas sus líneas. Recuerde que nosotros hicimos unas pinzas, pero en el delantero tenemos busto, atrás no. Entonces acá lo que tenemos que hacer es que medimos la línea de profundidad de sisa sin el centímetro de costura, y esa línea le marcamos exactamente la mitad, y esa misma distancia la proyecto en la línea de cintura, escuadro, y de cintura hacia abajo escuadro, para medir profundidad de pinza o altura de pinza. Igualito, la misma medida que en el delantero. Entonces verifico la medida y marco mi profundidad de pinza. Ya sé que le di 1.5 para cada lado porque la pinza tiene 3 centímetros de ancha. 1.5 y 1.5, y la alineo en recta. Esa línea recta es mi pinza de la espalda. Todo esto se convierte en mi pinza de espalda. En este momento voy a trazar mi aplome, mi línea que me ocupe el 80 al 90% de mi patrón, haciéndole una flecha en cada punta con el centro doble. Otra señalización que debe tener es el nombre. El patrón no puede ser NN. Entonces en este momento le colocamos qué tipo de básico es, talla corresponde, si es sobre medidas pues el nombre de la clienta, el hilo de tela, doblez de tela. Vamos a colocar quién lo elaboró, en qué fecha se elaboró. Es importante tener toda la información para tener un consecutivo. Este patrón, como en el delantero, tenemos que marcarlo también. Cuando ya lo saquemos y lo industrialicemos y lo saquemos en cartulina, lleva toda esta información. Cuántas veces se va a cortar, si es delantero, si es espalda, toda la información. Todas las medidas de nuestro patrón. La cintura, la profundidad de pinza, el centro, atrás, que es el que se marca desde el escote, ¿cierto? Hasta la cintura. Así fue que nosotros lo tomamos en el cuerpo, pasa por toda la columna vertebral. Y el centro
espalda si es completo desde la cintura hasta abajo, hasta mi línea de cadera. Son dos líneas diferentes. Tengamos eso presente. Así como nosotros marcamos, así lo vamos a sacar. Luego en cartulina, siempre lo vamos a sacar en cartulina. El escote de la espalda, la línea de hombro, la línea de sisa, espalda, la línea de sisa, espalda, no es tan inclinada como ustedes la pueden ver. La línea de costado que comprende profundidad de sisa, cintura y cadera. Todas las líneas tienen un nombre y eso es lo que nosotros tenemos que ir memorizando. La línea de media espalda. La línea de media espalda, ustedes la tomaron sobre medidas. Por tallas solamente le entramos 0,5 para poderla ubicar. La línea de profundidad de sisa donde yo mido mi contorno de busto. Y también tenemos la línea de cintura, la línea de cadera y la línea de bajo o ruedo. Tengo los vértices de mi pinza, mi profundidad de pinza